Hola chicas, hoy les voy a hacer una presentación sobre la literatura medieval española. Una razón que eso es solamente de la literatura española es porque en América Latina, como no había personas que hablaban español en esta época, allá entonces no tienen literatura medieval en español. Sí hay literatura que está en las lenguas indígenas, pero no es parte de la literatura en castellano. En esta presentación, ustedes van a tener que tomar apuntes. Yo no voy a poner en texto todo lo que digo en las diapositivas, así que deben tomar buenos apuntes. La Edad Media o la época medieval empieza más o menos en 476 después de Cristo. Empieza en ese año porque esto es el año de la caída de Roma y podemos ver en esta pintura todo el caos del ataque de los visigodos contra los romanos en Roma. Roma había colonizado una gran parte de Europa, por eso hay tantos idiomas que tienen su base en latín en Europa, pero en esta época empezando con el año 476 después de Cristo, Roma no podía mantener el control sobre sus colonias, entonces los países o los terrenos más lejos de Roma empezaron a tener su propio control sobre su propio territorio. Entonces, esto es el comienzo de la Edad Media y esto va hasta 1492, casi 1000 años. Y esto es el año cuando vemos aquí que Colón descubrió América, que esto es una clave, un punto clave en la historia de España específicamente, que marca el final de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento. También en este año expulsaron a los moros y los judíos de España, los reyes católicos, Isabel y Fernando, expulsaron a los moros y los cristianos y se publicó un libro de gramática en castellano que empezó a formar como una idea nacional de la lengua de Castilla, que era la lengua de Fernando e Isabel. Entonces es un año muy importante para marcar el final de la Edad Media, que duró unos 1000 años. Para darles un poco de contexto histórico, la sociedad en esta época era una sociedad feudal, entonces ejercían el feudalismo y había una jerarquía muy fija en la sociedad y no se podía mover de un nivel a otro nivel muy fácilmente. Los campesinos eran los menos privilegiados, tenían que trabajar toda la vida para poder darles los productos económicos a los otros niveles de la sociedad. Entonces tenemos los campesinos aquí, un poquito más privilegiados. Los campesinos eran los burgueses. Eso podían ser gente que tenía fábricas o grandes ranchos. También caballeros o monjes o frailes eran parte de la burguesía. Ellos no tenían más libertad que los campesinos. Más encima de los burgueses había los nobles, y los nobles eran, por ejemplo, condes, duques, um, y también obispos, gente importante en la sociedad. Ellos no tenían que trabajar, ¿sí? De hecho, tenían que vivir la vida sin trabajar porque era muy deshonrado trabajar para ellos. Perdían su posición social si trabajaran. Y claro que la persona más importante era el rey, y de hecho el rey representaba el poder de Dios en el mundo. Entonces, vemos aquí que era una sociedad muy estratificada. También en esta época, en esos 1000 años de la Edad Media, algo especial que pasó en España y no en otros lugares en Europa era la invasión de los moros. Vemos aquí que en 790 que toda esta región verde era una región bajo el control de los moros y los cristianos tenían el control aquí en amarillo y en cafecito.
Y vemos aquí cómo a través de todo este milenio, que los moros perdían y perdían su control sobre la península ibérica. Pero aunque perdían todo ese control, su cultura se quedó. Y aunque aquí vemos que los cristianos ahora en 1300 tienen el control de todo ese lugar, um, todavía vivían, había edificios, había gente que tenía ascendencia morisca, había musulmanes que vivían aquí. Y esos eran los moros o los musulmanes que expulsaron los reyes católicos en 1492. Podemos ver el proceso lento de la disminución del poder moro en la península ibérica. Otra cosa importante para entender de esta época es que Dios era el centro de la vida. Esto es un modelo de un pueblo o una ciudad medieval. Y podemos ver aquí que la catedral es el edificio más diseñado, más grande, más impresionante de todo el pueblo. Y esto fue el centro de la vida. Todo tenía que ver con Dios y con la idea de la salvación. Una razón es porque la vida era muy difícil. La gente moría de enfermedades y había violencia. Y entonces todos esperaban la vida más allá de la muerte. Y la iglesia era lo que representaba esto. Entonces Dios era el centro de la vida de todos. Podemos ver aquí que hay un plaza central donde pueden reunir a los aldeanos, a los del pueblo. El ayuntamiento, eso es la sede del gobierno, que es importante, pero no tan importante como la catedral. Y podemos ver que hay dos murallas. Aquí es donde vivían las personas, los trabajadores, los burgueses, los campesinos vivían aquí en el campo. Los burgueses vivían aquí y podemos ver que lo más central que se queda, lo más protegido, está uno. Porque era una época de violencia y de guerras y conflictos. Entonces, eso fue un poquito sobre el contexto histórico de la época medieval. Hay dos obras que son importantes para ustedes para entender y estar preparadas para el examen AP. La primera obra es un romance, es parte de algo que se llama El Romancero, que es una colección de poemas que se llaman romances. Y estos ejemplifican la, la literatura de esa época, porque si recuerdan que había muchos campesinos y pocos nobles, los campesinos eran analfabetos, no podían leer o escribir, solamente los nobles podían hacer esto. Entonces, para entretenimiento, había una clase de personas, había una profesión, la profesión del juglar o el trovador, que era un cantante un poeta cantante que viajaba de pueblo a pueblo cantando romances. Y entonces, como esas personas tenían que memorizar grandes poemas, pero no tenían que saber leer o escribir. Eran muy inteligentes, pero no sabían leer o escribir. Memorizaban los poemas. Y iban a pueblo para declamar esos poemas para entretener a la gente, era su profesión. Así que la literatura, este tipo de literatura de la época medieval es oral, porque nadie se puso a escribirlo en esta época. Fue 200 años más tarde, en el barroco, cuando había gente que quería poner estos poemas en papel. Pero en la época de la Edad Media era una literatura completamente oral y por eso hay muchas versiones de los mismos romances, del mismo cuento. También es una literatura anónima porque no hay un escritor que se puso a escribir estas cosas, era un producto del pueblo. Y como esta literatura era oral, tiene una estructura que facilita la memorización de esos poemas. Por eso los romances tienen una rima asonante en los versos pares y también tienen una métrica octosílaba, que es como la música. Hay tres tipos de romances
Hay romances épicos, históricos y líricos. Un romance épico es un romance que cuenta las grandes hazañas de un héroe, y este héroe puede ser totalmente ficticioso. También puede ser histórico, como el Cid era histórico, pero también se hizo como legendario, um, porque por las hazañas que hizo en la reconquista contra los moros. Pero también había unos romances históricos o fronterizos que contaban sobre las batallas entre los moros y los cristianos. Y como no tenía noticieros en la época, um, tenían, esos romances servían de ser noticiero. Y además había romances líricos que eran romances más como emocionales de amor y cosas así. Los romances suelen ser solamente un movimiento uh, conmovedor de un poema más grande. Si puedes imaginar que hay una película que te gusta mucho y hay una escena que te conmovió un montón y quieres mostrar esta escena en YouTube a tu amiga. Esto es como un romance, que vinieron de poemas muy largos que los juglares tenían que memorizar, pero cuando iban de pueblo a pueblo, el pueblo quería escuchar solamente un fragmento y por eso empieza in medias res, en medio de la acción. No hay una exposición, no hay una descripción de la situación, empieza en medio de la acción. También para aumentar el nivel de emoción hay mucho diálogo y hay personajes que se hablan entre sí para ser más vívido. Además de esto, los recursos literarios son bastante simples porque no podían, tenían que memorizar esto, no podían escribirlo. Entonces usaban cosas de repetición como el estribillo o los epítetos que eran como fórmulas, como decir la Blancanieve, era una fórmula que se usaba mucho en muchos poemas. También usaban el presente histórico, los tiempos verbales estaban en el presente para hacer más vívido, más vívida y también más clara, más sencilla la acción. Además de los romances, también se escribió en esta época el primer libro de prosa que se enfocó en el estilo. Eso fue escrito por un hombre, un noble que se llama el infante Don Juan Manuel. Y es un libro de consejos. El propósito de este libro era enseñar deleitando, enseñar con entretenimiento. Y la idea fue para dar consejos a la gente para poder mejorar su situación económica, a su situación social y también su situación espiritual. En este cuento, es un libro grande que recolecta 51 ejemplos. Un ejemplo es como un cuento. Y en este libro lo que es interesante es que es un ejemplo de metacuentos. Tenemos en el libro entero un cuento sobre el conde Lucanor. Bueno, no, eso es él, es el conde Lucanor por el sombrero, y también su consejero Patronio. Y el conde Lucanor viene con una pregunta y Patronio le da la solución con otro cuento. Entonces tenemos una serie de 51 cuentos dentro de otros cuentos. Y esos son cuentos, se llama un metacuento, es el término. Esos cuentos muchas veces nos dicen un poquito sobre la vida, cómo era la vida en España en la época medieval y cómo eran las costumbres de las personas. Y podemos ver en esos cuentos cómo se convivían los moros y los cristianos en esta época y cómo se conocían. Y también cómo se respetaban o no, o le faltaban respeto. Podemos ver esto. Um, la otra cosa, porque como ese es un libro para enseñar lecciones, cada ejemplo termina con una moraleja. Que esto era un tipo de cuento, la fábula, era un tipo de cuento muy popular en esta época, porque enseñaba cómo ser buen cristiano y cómo aprender de la vida. Ahora bien, espero que hayan tomado buenas notas y deben hacer las actividades de comprensión.